empezar a hacer tragedias aquí, mejor me levanto. Pues ya, buenas tardes a todos. Atendiendo a los comentarios que he estado escuchando aquí en este ratito en el que me incorporé a las actividades de este seminario el día de hoy, espero que esto sirva, maestra, para los objetivos que buscas con el seminario y que realmente pueda aportar algo pues en una práctica de compartir realmente qué es lo que hacemos, cómo pensamos también el diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Y abonando un poquito a los comentarios, que espero no venir nada más por mi constancia, por supuesto. Yo creo que se trata de poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y de tratar de establecer una postura del por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos y qué pensamos en torno al diseño, ¿no? Esta es una OEA que prácticamente yo trabajo a través del concepto de fantasía y del trabajo con metodologías activas de aprendizaje. La principal de ellas, o la que más se ajusta, en realidad hay varias que se ajustan muy bien a la práctica de los diseñadores, pero digamos que los proyectos pues son algo que compartimos en común con respecto de lo que es el aporte metodológico desde la pedagogía y propiamente lo que hacemos los diseñadores, que son proyectos, al menos en el campo educativo, ¿no? Con este sentido desde la educación. Me gustaría empezar por destacar que los mensajes visuales pues en realidad se componen de estos 4 elementos, de los cuales ya había hablado por ahí el profesor Adán en su video, que es forma, fotografía, color, tipografía, que son propiamente, hay que decirlo, son lenguajes visuales que se integran perfectamente en los mensajes. Hay una quinta dimensión que habría que incorporar o considerar como lenguaje, que es el sonido, pero bueno, pues aquí estaríamos incorporando tal vez también la práctica de medios audiovisuales, ¿no? El sonido también es una dimensión sígnica de significación que cobra vital importancia. Bueno, me voy a brincar esta, creo que me adelanté. Desde que yo llegué a la universidad traté de plantearme la idea de comprender cómo estaba el plan de estudios, en el entendido de tratar de hacer de mi práctica docente una práctica más acomodada a esas ideas previas que establecieron ese orden del plan de estudios, del cual ya hablábamos el día viernes, maestra, que fue una aportación, una perspectiva que se hizo en algún momento de la historia de la UAM y que eso tenía mucho valor. O sea, habría que entender que en ese momento nosotros, o al menos los profesores que no estuvimos en esa organización, pues entenderla como un aporte y en todo caso, pues intentar ver de qué manera nosotros nos podemos sumar en la medida en la que eso sigue vigente, ¿no? Si hay la necesidad de cambiar esa estructura curricular, bueno, entonces allá habrá, me parece, un intercambio más adecuado entre los profesores para tratar ahora de establecer un nuevo planteamiento de ese orden curricular, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, los signos icónicos y los signos tipográficos son la base de todos los mensajes visuales, entendiendo que el color, por supuesto, es una dimensión sígnica también, pero que no puede existir por sí misma. Vamos a encontrar el color en la forma, ¿no? De esta manera yo entiendo el por qué existen signos icónicos y signos tipográficos al inicio de este programa profesional de diseño de la comunicación gráfica. Trataré ahora de justificar un poco lo que ha sido esta reflexión, que es muy personal y que, insisto, pues también ponemos sobre la mesa y a su consideración. Ya lo mencionaba por aquí el maestro Manuel, y creo que no es el único profesor que puede compartir la idea de que en esencia lo que hace un diseñador es crear imágenes. Ese es el principal trabajo que tenemos nosotros. Esa es una idea que yo aprendí
de profesores que agradezco mucho a la vida haber tomado de alguna manera un curso, una clase con ellos, compartir palabras, algunos inclusive a nivel internacional, y me he dado cuenta que efectivamente esto es nuestro principal trabajo. Y la materia de los signos icónicos, como dice aquí, más allá de métodos, soportes y procesos, la creación de imágenes vinculadas a relaciones textuales han constituido el verdadero oficio del diseñador. De ahí que podemos escuchar cualquier cantidad de comentarios de nuestros profesores previos, sobre todo aquellos a los que les tocó una práctica del diseño en la escuela en la que todavía se construía mucho con la imagen, con la mano, con recortes, etcétera, etcétera, cómo se entregaban los originales, ¿no?, de una forma manual muy rigurosa, y cómo ha venido evolucionando, pero seguimos trabajando con las imágenes. O sea, ese es el principal oficio, ¿no? Hablaban ahorita de la cuestión de los grados de iconicidad. Habría que entender desde mi punto de vista que cuando se hace un planteamiento de este tipo, en realidad no se hace un planteamiento desde el diseño. Hablar de la imagen es hablar de la imagen en un universo tremendo, en el que inclusive yo he visto que se consideran imágenes creadas por artefactos tecnológicos, médicos, por ejemplo las radiografías, que también se incluyen en esa clasificación. Sin embargo, ese no es propiamente trabajo nuestro, es decir, la imagen es una dimensión muy grande, pero que no toda toca exclusivamente a los diseñadores, ¿no? Por lo tanto, cuando uno se encuentra con clasificaciones de la imagen, pues generalmente parten de una idea muy general, que no está planteada desde el punto de vista de los diseñadores, ¿no? Habrá que ver, ya escuchábamos por aquí al maestro Hugo, que por ahí encontró un trabajo con un colega de Joan Costa que pues trató de establecer un punto de vista desde el diseño, y eso es lo valioso, creo yo. Eso es lo valioso. Habrá que ver quién es el otro valiente que se encarga de hacer una clasificación, en donde el reto es precisamente llegar a unas categorías concretas para tratar de abarcar las más cantidad de características de la imagen posible, ¿no? Vamos a ver si eso en algún punto de nuestra historia es posible, dado que, bueno, a lo mejor la imagen desde el punto de vista del diseño gráfico deja de tener interés, como está planteando por ahí la Ibero, ¿no? Al menos con el nombre de diseño gráfico. La imagen nace entre la tensión entre lo visible y lo invisible, donde se configuran su densidad icónica, sus posibilidades de sentido. Es por eso que se ha incluido dentro de la oferta teórica, pues la teoría de la imagen, como parte de el conocimiento que un diseñador debería tener en su formación cuando le compete el tema de la imagen, ¿no? Su creación y su representación, por lo tanto, van a adquirir el punto fundamental que va a definir una gran cantidad de soportes y mensajes posteriormente, y ya regresándome al contexto de la UAM, en su formación. Imaginación, percepción y creatividad en la imagen. Lo invisible, como una idea que no existe, abre paso a la fantasía como dimensión creativa. Cuando se entiende su mecanismo y amplía las posibilidades comunicativas de la imagen. Generalmente la representación de los diseñadores oscila entre las cosas que se ven y las cosas que no se ven. No tenemos problema, creo yo, cuando nos referimos, y los diseñadores por supuesto, cuando nos referimos a las cosas que se ven. En general es un proceso de experimentación muy rico, gusta mucho a los alumnos, pero la complejidad viene cuando nos encontramos con conceptos más complejos. Y cuando hablamos de cosas o conceptos que no existen, podemos mencionar un caso muy sencillo, o sea, conceptos como la muerte, conceptos como el amor, que no se ven, que no se tocan, como un árbol, como un carro, como un perro, en fin. Y es ahí donde entra la fantasía. O sea, la fantasía se va a dar
en la medida en la que el diseñador va a intentar comunicar cosas más complejas que no pueden ser comunicadas a través de la representación de lo real. Esta imagen que vemos aquí es la imagen de portada de una portada de un libro de Alianza Editorial, en la que podemos ver claramente el concepto de fantasía. O sea, esa imagen es una imagen irreal, no existe. Y solo existe en el plano de otro mundo. De aquí podemos introducir cualquier cantidad de ejemplos en el cine, en la literatura, que tocan precisamente el otro mundo que no es el nuestro, como un mundo en donde otras cosas pueden ser posibles. Para nosotros esto tiene un valor fundamental porque esa fantasía no la tomamos necesariamente con el valor narrativo con la que lo hace el cine o la literatura, sino que para nosotros la fantasía es comunicación. Estas imágenes tienen que tener un sentido comunicativo. De otra forma, pues diríamos, ¿en dónde vemos estas? Pues a lo mejor en la película de Narnia o de Harry Potter, o sea, las propias imágenes de los surrealistas, o sea, esas cosas que son en este mundo, vamos a decir, incoherentes, en otro es posible, pero eso es fantasía. Postura curricular y epistemológica. Si asumimos que el verdadero oficio del diseñador gráfico es crear imágenes, la UEA Diseño de Mensajes Gráficos 1, Signos Icónicos, no debe reducirse a un curso operativo de diseño de mensajes gráficos, sino concebirse como un espacio para la creación de imágenes. No porque no se pueda, muchas veces lo hemos hecho, sino porque en el momento en el que yo pongo la imagen en un soporte, pues ya caigo en la infografía, ya caigo en el cartel, ya caigo en la página web, y hay un curso posterior que trata ese reto creativo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de tratar de entender cuál es esta interpretación que a veces como profesores, perdón, debemos hacer de lo que es un plan de estudios. Podemos estar o no de acuerdo con ese plan de estudios, evidentemente habrá quien hoy diga, eso ya quedó atrás, pero sí hay un compromiso de tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo mientras eso sigue vigente. Después podemos pelearnos, ¿no? Y tratar de plantear diferentes posturas de organización en torno al mapa curricular, argumentando, por supuesto, el porqué. Metodología para la conducción de la UEA. Bueno, para este proceso se ha optado por la metodología activa de aprendizaje basada en proyectos como eje que guía la estructura, la enseñanza del curso, al promover la autonomía del alumno, potenciar la creatividad y favorecer el pensamiento crítico indispensable para comunicar con imágenes en términos visuales, y que además pues es lo que se procura desde las habilidades para el siglo XXI, ¿no? Eso es lo que, bueno, esas y entre otras más, ¿no? Que se procura se estén dando en las aulas. Hay que potenciar estas cualidades. Me perdería yo en tratar de explicar cómo promuevo el pensamiento crítico, la creatividad, etcétera, etcétera. Hay un estudio, hay una investigación que habla de eso, que yo realicé como parte de un proceso de posgrado, pero bueno, creo que más allá de eso no quise entretenerme en este asunto, ¿no? Alcance formativo del nivel inicial del tronco profesional. En este nivel fundamental inicial del tronco profesional y reconociendo la imagen como elemento principal de todo mensaje visual, los proyectos se orientan hacia su creación antes que al diseño integral de mensajes gráficos. Desafíos que enfrentarán de manera más particular más adelante en su formación. El núcleo operativo y reflexivo de los proyectos. Los proyectos plantean la creación de la imagen tomando decisiones sobre sus distintos grados de complejidad, sus posibilidades técnicas de representación
y la idoneidad de sus cualidades comunicativas, comprendiendo el papel de la forma, la fotografía, el color y el texto en ese proceso. No sé si ya nos dimos cuenta, y permítanme regresar rápidamente a esta imagen, que cuando yo atiendo a la representación de la imagen a través de sus posibilidades de combinación, automáticamente emerge la fantasía, pero yendo un poquito más allá, entiendo que las figuras retóricas entonces son consecuencia de esa capacidad que tiene la imagen para mezclarse de manera heterogénea. Para hacer una apreciación más, puedo hacer ejercicios de representación del ojo por separado y puedo hacer ejercicios de representación de la taza por separado y después ver qué posibilidades, ahí está la creatividad, qué posibilidades de combinación se dan cuando yo mezclo estos dos conceptos o cualquier otro, que este es el fundamento finalmente de una de las categorías estéticas que por ahí también se promueven en la materia estética, ¿no? Secuencia proyectual. Dada la diversidad que implica la creación de imágenes y considerando las variables de tiempo y competencia, se ha optado por desarrollar 3 proyectos, uno orientado a la construcción de imágenes útiles, ojo, para resolver identidades, signos, otro centrado en la retórica visual para resolver portadas, carteles, y un tercero enfocado en imágenes con posibilidades comunicativas más amplias, útiles para mensajes visuales con necesidades narrativas y formales más complejas. Tenemos solo un trimestre para tratar de abarcar un enorme espectro de grados de iconicidad de la imagen y que cada uno en realidad ofrece distintos retos a su creación. O sea, no es tan sencillo como tratar de decirle a los alumnos, vamos a trabajar la representación, por decirles aquí, de un gorila, de un caballo, ¿sí? O sea, porque llegar al resultado de eso en sí mismo es complejo. O sea, pareciera que es muy sencillo y que agarrar el lápiz y por supuesto que ese es un proceso muy válido y es el camino, pero en realidad tenemos que entender que cada grado de iconicidad representa sus retos y tiene ciertas cualidades esa imagen con respecto de las otras. Vamos a pasar otra secuencia de imágenes en donde aquí los alumnos desarrollan un ejercicio de creación de imágenes para una colección de pósters con sentido social. Bueno, aquí estoy revelando cómo planteo yo los proyectos, o sea, digo, creación de imágenes para una colección de pósters, o sea, lo mío no es el diseño de un póster sino es al revés. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación de hacer ese paso, esa revisión, esa reflexión en torno a la imagen y determinar qué imagen es más adecuada a lo que ellos quieren expresar. ¿Sí? Sin embargo, tenemos también otro tipo de imágenes que son muy complejas y esto se va al plano de los ejercicios de street art, inclusive de muralismo. Esto se va a narrativa en libros, en cuentos infantiles, en medios audiovisuales, es decir, la imagen que tiene más elementos tiene una capacidad narrativa más compleja, ¿sí? Y entonces eso determina en mucho el abordaje de los proyectos que los alumnos tienen que hacer.
El curso de diseño de mensajes gráficos 1, signos icónicos, marca el inicio de la formación para los futuros diseñadores de comunicación gráfica. Este curso les enseña cómo crear imágenes que posteriormente se combinarán con la adquisición de habilidades relacionadas con el manejo del texto. Estas habilidades complementarán los conocimientos adquiridos en los cursos y talleres subsiguientes que conforman el programa de licenciatura, al menos tal como está ahorita. La conexión con los objetivos generales y los objetivos particulares, con el objetivo general y los objetivos particulares. Finalmente los alumnos identifican, planean, aplican, utilizan, diseñan. O sea, no quiero detenerme en explicar esto, pero bueno, ese es el planteamiento en torno a lo que es mi propuesta de curso. O sea, sí parto de la idea de llegar rápidamente a la idea de fantasía, a ver el diseño como fantasía, para que los alumnos entiendan que en ese proceso de búsqueda, de combinación de la mezcla de lo heterogéneo, se puede dar un concepto de comunicación más rico y más creativo, ¿sí? Tratemos de entender fácilmente y rápidamente qué es lo que sucede en estas películas del Señor de los Anillos, de Narnia, de Harry Potter. Generalmente hay en su narrativa generalmente hay un elemento que permite pasar del mundo real al mundo de la fantasía, ¿no? Esto lo platicamos en el curso. En el caso de Narnia es un ropero, si no mal recuerdo. En Alicia, por ejemplo, es el hoyo que está bajo el árbol, ¿no? El señor, se me fue ahorita, bueno, La historia sin fin, ustedes seguramente vieron esa película. El libro es el mecanismo que permite trasladarse del mundo real al mundo de la fantasía, y para nosotros los diseñadores es el papel en donde ocurren esas cosas que pasan más allá de la representación de lo real y se meten a cosas de lo irreal, al mundo de la fantasía. Pero bueno, les agradezco mucho su atención. René, muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario. Yo recuerdo mucho al profesor Félix Beltrán, que decía, bueno, ¿por qué le pusieron signos icónicos a esta materia? ¿Qué rayos son los signos icónicos? El propio Félix decía eso, ¿no? Y yo también me lo preguntaba, ¿por qué signos icónicos? ¿De dónde viene esa terminología? Y leyendo un libro de Gilo Dorfles que se llama El devenir de las artes, descubrí de dónde venía. Y Gilo hace, tomando lo que tú acabas de exponer, hace una reflexión en torno a esto de los signos icónicos. Dice, los signos icónicos parten de la teoría de Charles Morris, de la semiótica de Charles Morris, que a su vez Morris era como un discípulo de Peirce, y él acuña el término signos icónicos para referirse a un cierto tipo de imágenes que no son pertinentes en el mundo del arte, por ejemplo. O sea, sí se puede ampliar la imagen a campos extensísimos, pero de acuerdo a Gilo Dorfles, signos icónicos sí se anclan en cosas más concretas y funcionales, ¿no? El signo icónico sí tiene una función muy precisa que cumplir, un mensaje unívoco que mandar. En cambio el arte es más abierto, tú ves un Rothko y pues el color como tal, y a ti te puede significar una cosa y a otra otro, y así en general en términos del arte, ¿no? Pero sí me parece que es importante esa distinción, porque efectivamente nosotros jugamos y trabajamos con signos icónicos, algunos canalizándolos o derivándolos hacia la fantasía, pero siempre teniendo en mente que cumplen una función dentro de la comunicación gráfica, ¿no? Y visual. Y agregaría también otras dimensiones, ¿no, René? También el olfato, el tacto con los barnices y las texturas pueden tener también una dimensión importante como fenómenos de la sensorialidad, que es lo que están manejando ahorita en la Ibero. Entonces, pues es lo único que quería puntualizar, ¿no? Porque sí, ciertamente el mundo de las imágenes, pues abarca todo el mundo de las imágenes creadas a lo largo de la historia del arte, y ahí es donde Dorfles hace esa como reflexión en torno a lo que había planteado Charles Morris sobre los signos icónicos, ¿sí?
Pero sí, ciertamente nosotros trabajamos con signos icónicos, porque nosotros lo que hacemos pretende tener una utilidad social, práctica, de comunicación efectiva y de interpretación unívoca. Entonces, en ese sentido, pues sí, estamos bien. Sobre todo como para punto de entrada en tercero al otro tronco, ¿no? Después del tronco básico. Ajá, muy bien. Y que, bueno, ya lo apuntaban también, es necesario porque todas las demás materias los vamos a utilizar, ¿no? Soportes de un plano, ayer que veíamos medios electrónicos, justo decíamos cómo esto es bien importante, que quede claro, porque está a lo largo de la carrera. Lo que yo decía en mi video, y era una preocupación genuina, es que a mí me asignaron ese trimestre dar metodología y el taller a los mismos. Entonces yo tenía que darles ciertos conocimientos en una materia y aplicarlos en la otra. Entonces yo quería saber la opinión de ellos de qué les había parecido realmente, si estaba bien que yo diera las dos materias. Lo que me sorprendió es que la mayoría me dijeron que sí, que estaba bien que un mismo profe hiciera la conducción de ambos materias, porque así no se desconectaban. Pero por ejemplo, el siguiente trimestre yo no voy a dar taller y sí voy a dar un método. No sé a quién voy a respaldar con mis métodos, a qué taller o a qué profesor. Entonces no sé qué enfoque le está dando ese profesor a su clase y si lo que yo voy a enseñar le va a servir a ese profesor, lo va a respaldar o no, o lo va a contradecir. Entonces cuando uno da eso, pues controla las dos UEAs. Pero cuando es por separado, y normalmente a veces es por separado, ahí es donde puede haber conflictos en la concepción de las materias, ¿no? Pero yo creo que de cualquier forma siempre es enriquecedor oír el punto de vista de René o el de Víctor o el de Verónica o el de todos nosotros, porque eso es lo interesante del diseño, que hay muchos enfoques de cómo abordarlo y eso es lo que nos enriquece a todos, creo yo. Y yo por eso agradezco estos seminarios. No vine ayer porque estaba en otra situación y yo ni sabía que había, pero Bueno, de hecho, el detalle de juntarnos y la convocatoria fue abierta también a quienes daban el metodológico de apoyo, porque es justo, y lo comentaba también con el profesor René en otra plática más informal, que sí es necesario que nos estemos comunicando entre nosotros en el dado más cuando no somos nosotros quienes damos metodológico y taller, ¿no? Como la responsabilidad académica se comparte, sí es necesaria la comunicación, pues entre todos, ¿no? Eso, y bueno, finalmente pues estamos tratando de generar este diálogo, ¿no? Y esta cercanía un poquito más de conocernos para que trabajemos juntos. Eso es el detalle, que tenemos que trabajar juntos. Sí, Víctor. Bueno, en primer lugar, se me hace, bueno, una felicitación por tu ponencia. Se me hace muy adecuado el enfoque de la fantasía. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionó René, es una materia en donde pues se involucra el uso y generación de imágenes, un trabajo con imágenes. Y en este sentido, no solamente es el usar imágenes que ya existan, sino más importante el proceso mental de generar una imagen en el pensamiento que puede tener diferentes maneras de resolverse. Y, y en esta parte creo que pues entra mucho precisamente el trabajo de proponer o de motivar al alumnado a que jueguen con estas posibilidades, ¿no? Con una cantidad de opciones que tienen dentro de su bagaje cultural, dentro de lo que van explorando ellos, descubriendo de imágenes y que puedan crear una imagen para un mensaje. Eh, y, y esto lo relaciono precisamente con la pregunta que hacía Sara acerca de la metodología. Cuando me ha tocado a mí llevar el taller y el metodológico, me ha resultado muy conveniente porque algo de lo primero que les manejo en los métodos es la generación de ideas. Y ahí
hay un momento en el que les digo, algo que tenemos que trabajar es con eliminar la autocensura, que ustedes mismos rompan con ciertos apegos, ciertos esquemas, para poder generar ideas, y eso viene siendo el concepto de imagen, ¿no? Un concepto mental que muchas veces tiene que ser obviamente plástico y flexible, que es una semilla de una idea y que puede irse convirtiendo en otra idea más, cada vez más potente, o puede diluirse y perder fuerza. Y entonces en este trabajo del metodológico y el taller, pues cuando he podido tener las dos materias, pues me resulta fácil porque pues les puedo hacer referencia a lo que estamos viendo en el metodológico y apoyarme ahí para decirles, a ver, si tú vas a generar una imagen, pues tal vez con estos niveles de iconicidad, etcétera, bueno, ¿qué opciones tienes para resolverla? Que sea por medio de generación de ideas, de lluvia de ideas, de analogías o de llevar tu imagen hacia el pasado, etcétera. Y es esa posibilidad, ¿no?, de trabajar. ¿Por qué? Porque en esa parte de los métodos, en esa materia, pues no se trata de que, bueno, yo la considero así, que no se trata de que ellos apliquen así métodos de una manera muy compleja, sino que conciban el concepto de trabajar con fases, con pasos ordenados, con un sistema lógico de pensamiento para llevarlo a un resultado, o incluso a través de emociones y sentimientos, que sería un pensamiento no racional, ¿no? Entonces eso sería lo que yo veo de ese trabajo entre las dos materias. Perfecto. Gracias, Víctor. ¿Nos ibas a comentar algo? Sí, maestra. Bien mencionaba al inicio de la presentación que considero que como profesores tenemos que tener esa apertura, insisto, de tratar de entender que el mapa curricular se planteó en un momento en el que nosotros no estábamos. Eso abonaría mucho a dejar de lado a lo mejor posturas con las que pues necesariamente yo no concuerdo, ¿no? O sea, si se ponen a pensar el tema del metodológico, creo que el metodológico pasa en este caso más por cómo se potencia la creatividad de la imagen, a realmente establecer un método muy particular, y ya de ahí el aporte que cada profesor tiene en su materia, pues es muy particular. Pero me parece que, digo, si les preguntaran ahorita a cada uno de los profesores que estamos aquí, qué pensamos de cómo está organizado el mapa curricular, pues todos vamos a decir cosas en torno a eso, ¿no? Sin embargo, sí hay que hacer un ejercicio de tratar de entender, ¿no?, por qué se organizó así, también hasta por respeto por los colegas anteriores que lo plantearon y porque además sigue vigente. Ya en el momento habrá que discutir si se le cambia el nombre a la UEA o la licenciatura va a desaparecer, en fin. Pero lo que está haciendo la Ibero a mí no me parece tampoco muy alejado de lo que hacemos nosotros. O sea, en realidad cuando uno habla de un concepto visible, habla del micrófono y cómo lo represento a partir de todos los grados de iconicidad, y puede entrar la sensorialidad, por supuesto. Si yo quiero ahorita, y eso lo manejo a manera de chascarrillo con los alumnos, le puedo pasar la lengua y ver a qué sabe, ¿no? Si eso me ayuda a inspirarme, pues claro. Sería que no lo hicieras. No, por supuesto. No, pero cuando uno dice las cosas que existen es porque efectivamente tienen esas dimensiones sensibles. Yo las puedo tocar, las puedo probar, inclusive escuchar si tiene alguna dimensión de ese tipo, ¿no? Y eso enriquece los procesos creativos. Pero bueno, pues yo vuelvo a insistir, cuando a uno le dicen, bueno, a ver, vamos a representar el concepto de identidad, entonces, pues, ¿dónde lo toco? ¿Dónde lo pruebo?
pues eso es una idea. Pues esa es la diferencia entre lo que son las ideas, los pictogramas y los ideogramas. Tienen ese sentido, ¿no? Entonces, lo que uno puede representar, pues te lo puedes aventar desde la fotografía y pasas por todo un recorrido que es laberíntico a través de la ilustración, porque cualquier cantidad de técnicas ahí, maravilloso, y te puedes ir hasta abajo, hasta el pictograma chino o la propia palabra, ¿no? La tipografía, identidad. Y es icónico, porque tendemos a pensar que lo icónico está exclusivamente relacionado con los signos, entendiendo los signos como las representaciones que tienen un menor grado de detalle, pero no es así. De hecho, ese es el argumento que efectivamente platicaba el maestro Félix entre pasillos. Él cuestionaba, ¿y por qué todo es icónico? Efectivamente es así, pero, insisto, tenemos que entender que cuando pasamos a representar cosas que no existen, entonces implica un grado mayor de esfuerzo creativo, pero además, ojo, hay que entender algo, no podemos representar lo que no existe, sino solo a través de lo que existe. Esa es una parte contradictoria, ¿no? O sea, pongamos el caso de las sirenas, pues aquí no quiero entrar en detalles, pero ¿quién ha visto una sirena? Yo no, yo solamente los videos ahí de los youtubers o de alguien que con un teléfono, ya saben, las filmó y nunca se ve bien, en fin, ¿no? Pero en esencia, las sirenas son personajes fantásticos, son de fantasía. Y están creados porque la mitad corresponde a un elemento real y la otra mitad a otro elemento real. O sea, yo no puedo crear la fantasía si no es solo y a través de elementos reales. Esa es una dimensión contradictoria que tiene la imagen, pero es así. Es todo, maestro. Gracias. Muchas gracias, René.